Bueno, ahí habíamos visto, empezando el capítulo 1, le habíamos llamado el Evangelio según San Pablo, ¿no? Porque decíamos que es toda la carta a los romanos es una exposición del Evangelio y es, para muchos, es la mejor exposición de lo que es el Evangelio, ¿sí? Es un tratado acerca del Evangelio y trata todos los temas, ¿sí? Entonces, con mucha razón se llama el Evangelio según San Pablo, ¿no? Entonces ahí el capítulo 1 tiene toda la presentación de la carta. No importa. Presenta, bueno, los saludos, el motivo de la carta, y a partir del versículo 15 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, en esos versículos tenemos como el resumen de lo que va a tratar, ¿sí? ¿De qué capítulo está? Capítulo 1. Perdón, no dije nada. Capítulo 1. Ajá. Entonces él habla del Evangelio. Uno diría, si no conoce nada, bueno, ¿qué es el Evangelio? Uno le preguntaría al apóstol, bueno, ¿y qué es lo que es el Evangelio? Dice: poder de Dios para salvación. Y uno diría, bueno, ¿de qué hay que ser salvo? ¿No? Entonces dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo, versículo 18, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces ahí empieza, después de eso, a dar su argumento, ¿no? Como si estuviéramos en un juicio, él empieza a presentar las pruebas, ¿no? Entonces, de una forma muy astuta, podríamos decir, llevándonos de lo más grande a lo más chico, hasta que nosotros mismos quedamos involucrados dentro del grupo. Si decimos, bueno, lo primero que habla es, ¿no? Habíamos visto ahí capítulo 1 de toda esa gente que, conociendo, entendiendo que Dios existía y que Dios era digno de culto y de adoración, cambiaron, dice, la imagen de ese Dios glorioso por imágenes de cuadrúpedos, de reptiles, ¿no? Y fueron decayendo. Eso los llevó al siguiente paso. Dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, ¿sí? Habíamos puesto ese dibujito porque es como la evolución al revés, habíamos dicho, ¿no? Como el hombre de estar a imagen y semejanza de Dios y en contacto con Dios, va perdiendo, ¿sí? Por voluntad propia, y se va como embruteciendo, ¿no? Entonces ellos no aprueban tener en cuenta a Dios y Dios les entrega una mente reprobada y ellos empiezan a hacer cosas aún contra sí mismos, ¿sí? Y es lo que estamos viendo hoy en día. Gente niega completamente a Dios y su mente va quedando cada vez más oscurecida, ¿no? Entonces ahora lo que es malo le llaman bueno, ¿sí? Y por ejemplo está esto de todo el homosexualismo y todo eso, y ha llegado a una corrupción tal que ahora dicen que hay no sé cuántos géneros, no hombre y mujer. Y uno ve por ahí, todos los días salen con un nombre nuevo. Se reconoce a sí mismo no sé qué. Bueno, yo no. Pero he visto, por ejemplo, 2 o 3 términos rarísimos ahí. Y bueno, sigue decayendo. Yo pensaba, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la década del 60 apareció esto de la liberación sexual o la revolución, un creyente diría, bueno, esto es lo último, ¿no? Hemos visto un escalón más bajo, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y qué vendrá después? Bueno, van a venir cosas. Pero bueno, eso es lo que dice el capítulo 1. Entonces uno va diciendo, sí, tiene razón, ¿no? Tiene razón lo que está diciendo el apóstol. Esa gente es digna de condenación por dejar a Dios y por desviarse, ¿no? Entonces uno lo señala con el dedo. Pero después el apóstol Pablo se vuelve y empieza a señalarnos a nosotros como que somos moralistas. Dijimos que ellos estaban mal. Y el capítulo 2 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Sí? Habíamos puesto esas imágenes, ¿sí? De acusación.
Y bueno, esas imágenes del juicio, y hablamos de eso para nosotros vernos nosotros mismos, que si nos enchufaran un cable en la cabeza y apareciera en una pantalla lo que nosotros hemos pensado, no sé, las últimas 24 horas, la última semana, yo creo que nadie querría que eso se expusiera públicamente. Eso nos está hablando de nuestro estado interior, ¿sí? Bueno, y si no, está este otro que son los 10 mandamientos. La prueba siempre, cuando nosotros queremos demostrarle a una persona que no ha cumplido la ley de Dios, es ir con los 10 mandamientos uno por uno. Eso es un resumen, igual la ley de Dios es más grande. Pero si uno revisa esos 10 mandamientos, uno y más de uno, seguro que no hemos cumplido, ¿sí? Y seguro que más de uno hemos quebrantado hoy mismo, ¿sí? Bien, entonces el apóstol nos termina diciendo que nosotros también estamos en ese mismo grupo que merece la condenación de Dios, ¿sí? Son los 3 pasos que da el apóstol. Ahora sí lo vamos a ver resumido. Bien, teníamos con el capítulo 3, bueno, eso da un poco del judío, pero después, entonces ahí ya nos habla de la forma en que podemos ser justificados. Primero es condenación universal, después justificación por la fe en Cristo, ¿sí? Por ahí podríamos leer el versículo 22 y 23, por 21 también dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahí estaría el resumen. Bueno, entonces dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y habíamos puesto ahí, es un decreto legal. ¿Sí? Dios ha dicho que somos justificados. Nos ha aplicado a nosotros el mérito de Jesucristo en base a que Él llevó nuestra condenación. ¿Sí? Bien, eso lo pasamos. ¿Sí? Quería llegar acá. ¿Sí? Ahí hay entonces las 3 etapas. Está dividido el libro, o esa parte, y las 3 etapas que vivimos nosotros también, ¿sí? La primera es de condenación. Todos condenados. Nosotros corríamos con toda esa masa de gente que corre a la condenación. ¿Sí? En un desenfreno, desbocados, corríamos sí a la condenación. Ni siquiera sabíamos a veces, ¿no? Y bueno, yo me preguntaba eso, ¿qué hubiera pasado si moríamos antes de conocer a Cristo? ¿Cierto? Bueno, nosotros ya no estamos más en esa etapa, ¿sí? La segunda es la etapa de justificación. Esto que estábamos hablando, por medio de Jesucristo, que ya todos lo sabemos, hemos sido justificados. Y también un término del Antiguo Testamento, por medio del cual, si alguna vez hablamos de eso, el que ofendía a Dios llevaba un corderito, lo ponía en el altar, ponía la mano sobre la cabeza del corderito, que por supuesto no había hecho nada malo. Ese corderito moría, derramaba su sangre y el ofensor decía, bueno, yo soy el culpable y este corderito está muriendo en lugar mío, que merecería morir allí, ¿sí? Bueno, eso era una figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Nosotros tampoco estamos ya en esa etapa, si nosotros ya hemos sido justificados. Del momento que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, fuimos justificados, ¿sí? Es un decreto legal sellado y firmado por Dios, donde dice que yo, Juan, del momento que creí en Cristo, la sangre del Señor Jesucristo ha borrado todos mis pecados, ¿sí? Y me ha hecho limpio. Yo en la presencia de Dios aparezco perfecto, ¿sí? Sin pecado, limpio. No por lo que yo he hecho, sino por lo que Cristo ha aplicado a mi vida. Y eso ya queda así para toda la eternidad. Más allá de lo que pueda pasar después del momento en que yo recibí a Cristo como Salvador, ¿sí? Pero la tercera etapa sí es la de santificación. En esa etapa estamos nosotros ahora, ¿sí? Esa etapa va a durar mientras nosotros estemos en este mundo. La etapa de santificación.
Es la etapa donde nosotros, ¿sí?, tenemos, entre otras cosas, alejarnos del pecado, aferrarnos a Cristo y tener comunión cada vez más profunda con Él. Conocerlo cada día más, ¿sí?, y estar cada día más cerca de Él. Es lo que vamos a hacer mientras estemos en este mundo y es lo que vamos a seguir haciendo cuando estemos en su presencia. Conocerlo a Él, ¿sí? Estamos en esa etapa. La santificación es un proceso imparable en el ser humano, ¿sí?, en el creyente. Nosotros lo podemos retrasar por nuestra carnalidad, por nuestra pereza y lo que sea. Pero tarde o temprano Dios va a santificar nuestra vida y nos va a llevar junto a Él, ¿sí? Pero lo mejor es que eso suceda por también nuestra voluntad. Si nosotros ahí somos bendecidos. ¿Cómo explicarías eso? Esa santificación, como decir, tarde o temprano, que va, brevemente, ¿cómo lo explicarías? Por eso yo... ¿Qué manera, nosotros estamos en esa etapa, ¿no? Yo me puedo negar como creyente, puedo vivir una vida carnal, licenciosa, ahora estoy interrumpiendo el proceso de santificación, pero yo ya soy creyente, es lo que decía, yo ya estoy salvado. Entonces, ha habido casos donde el Señor se ha llevado a un creyente que lo deshonra. Y ahí termina esa etapa. Entonces él pasa a la presencia de Dios y ahí automáticamente es santificado. Tendrá pérdidas en sus premios, ¿sí?, pero en algún momento nosotros vamos a ser perfectos y sin pecado. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Pero digo, lo bueno es que nosotros estemos, por decirlo así, de acuerdo y nos sometamos a Dios y colaboremos con ese proceso de santificación, ¿sí? Bien. El capítulo 7, sí, ahí ya vamos a lo que nos toca ahí. Yo ahí estaba haciendo mal porque estamos hablando de Romanos y lo ponía en números comunes, ¿no? Así que ahí lo ponemos en números romanos, ¿sí? Bien. Ya hicimos un repaso brevísimo de lo que hemos visto el año pasado, ¿sí? De todo el año pasado hasta ahora, ¿no? Bien, yo no sé si quieren que leamos el capítulo. Poco tiempo. Si quieren lo leemos. Son 25 versículos. Qué cortito, sí. Si quieren que lo leamos entre todos. No sé quién. ¿Vos te quedas más ágil? Pues lo leo yo y lo vamos. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Ahí dice que la traducción en el original es como los que conocen leyes, ¿no? O los que conocen ley, no la ley específica de Moisés, que conocen cualquier tipo de ley. Y la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Bueno, yo lo tengo acá en tres divisiones, ¿no? La primera decía: el creyente unido a Cristo, el nuevo esposo. Ahora, a partir del versículo 7, dice: el creyente no es santificado por la ley. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo,
pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 13, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y la otra división, a partir del versículo 15, dice la lucha entre las dos naturalezas. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Creo que el que no está familiarizado con la Biblia encontrará como un trabalenguas, ¿no? Sí. Como algo bastante enredado. Pero bueno, miren, yo para mí ahí lo resume así. El capítulo habla de mi relación con el pecado, con la ley o justicia de Dios y mi relación con Cristo, ¿sí? Bien, entonces es muy importante lo que dice este pasaje. Yo creo que es central y habla de un tema que nos toca a todos, ¿sí? Hay mucho para hablar, ¿sí? Una es el pecado, ¿sí? Otra es la ley, ¿sí? Tema de la ley. O sea, no se entienda por ley los 10 mandamientos solamente, ¿sí? Sino todo un sistema, todo lo que yo tengo adentro, que me lleva a ser legalista, ¿no? Es un sistema de vida donde dice, bueno, está dicho que yo tengo que hacer esto y tengo que hacerlo con mi propia fuerza, ¿no? Bien. Si nosotros no entendemos lo que pasa con el pecado en la vida del creyente, puede que la pasemos mal, ¿sí? Porque hay un tema ahí, dice, bueno, yo ya soy creyente, ya me perdonó los pecados del Señor, ya tengo el Espíritu Santo, ya tengo la luz, y sin embargo veo que sigo pecando, ¿sí? Entonces a veces ahí nos produce un choque a nosotros, nos produce una desesperación, produce algo donde decimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Seré creyente? ¿Habré recibido al Señor? Y nuestra idea, sí, quizás en el aire es decir, bueno, yo debería ser perfecto, yo no debería cometer un solo pecado, ¿sí? Pero vemos esa realidad en nuestra vida, no se puede negar eso, ¿sí? Está la ley, la justicia de Dios, nosotros eso lo tenemos, ¿sí? Esto piensen ustedes que nosotros, yo estaba viendo esto, nosotros somos todo el tiempo esto de juzgar el bien y el mal. Si no piensen, hablan del presidente de Rusia que invadió Ucrania y ¿qué comenta la gente? Hizo mal, ¿sí? Está emitiendo un juicio. Hablan de un jugador de fútbol que se sacó una foto con un niñito, qué sé yo, qué buen gesto. Y usted escucha hablar a la gente y todo el tiempo está calificando entre el bien y el mal. Si no, después hagan la prueba. Escuchen hablar a la gente, van a ver que todo el tiempo están midiendo eso, ¿sí? Eso está puesto en nuestra cabeza, ¿sí? Nosotros queremos vivir de acuerdo a esa ley, ¿no?
Y ustedes piensen en esto, ¿no? ¿Qué pasaría? O sea, qué bueno sería para mí poder cumplir con toda la ley. Yo pudiera venir y decirle, he pasado una semana, o he pasado un mes, o llevo un año cumpliendo la ley de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y todo lo que Dios dice, a la perfección. Qué satisfacción sería para mí. Yo me olvidaría de Dios, ¿sí? Yo me iría a otra parte. Pero bueno, entonces es bueno que nosotros sepamos qué es lo que dice Dios con respecto a nuestra vida como creyentes y qué es lo que hay en cuanto al pecado, ¿sí? Cómo lo trata Dios y cómo lo ve, para que no caigamos ni en la desesperación, y a veces yo creo que hay creyentes que caen hasta en una depresión, ¿sí? Por no entender bien este proceso, ¿sí? Yo de ninguna manera estoy diciendo que tengamos vía libre para pecar, yo lo aclaro siempre por las dudas, ¿no? Yo tengo muy lo que estamos viendo, el tema de, por ejemplo, David. ¿Se acuerdan cuando David, por ejemplo, él había pecado, viene Natán y le dice que había un hombre que tenía 100 corderos o algo así, y había otro que tenía una sola ovejita, dice que la tenían como una hija, que le dan de comer, ¿ah? Y entonces dice, vino un amigo, un conocido, a visitar a este hombre rico que tenía todas estas ovejas, dice, y no queriendo matar de sus ovejas, tomó la del hombre pobre, dice, y se la dio de comer, ¿no? Entonces David se enoja y dice, ese hombre, dice, merece la muerte y debe pagar con 4 tantos la cordera. Y entonces Natán le dice, tú eres ese hombre. Y entonces David baja la cabeza y dice, tiene razón. ¿Sí? Entonces Dios después dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, por esa actitud. ¿Sí? Ahora hay ejemplos en la Biblia y en la vida donde la persona sabe que está pecando, que está desobedeciendo y se cierra en el orgullo y dice, no me importa. ¿Sí? Entonces la actitud es esa que tuvo David. Apenas sabía que había pecado, se quebrantaba en la presencia de Dios. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí hay una foto de un matrimonio romano, ¿sí? Entonces ahí el vínculo es tan fuerte que hace una comparación con eso, ¿no? Con un matrimonio. Entonces dice que nosotros, cuando no conocíamos al Señor, estábamos obligados, ¿sí? Por la ley, y la única manera de romper un vínculo legal es con la muerte, ¿sí? No se le puede exigir nada a una persona que ha muerto, ni cobrarle una deuda, ni, como dice en este caso, un vínculo matrimonial queda deshecho, ¿no? Entonces dice que nosotros, porque veníamos escuchando más antes, hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. Así que somos libres del pecado y somos libres de la ley, ¿sí? De manera que la ley ya no nos condena, no tenemos condenación, de manera que no estamos obligados a vivir bajo ese régimen de miedo, donde la ley decía, si no haces tal cosa, hay vara, hay azote, si no haces tal cosa hay cárcel, si no haces tal cosa hay muerte. Entonces el régimen de la ley obligaba a la gente por miedo, ¿sí? Y entonces la ley dice eso, ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, los que dicen que la salvación se pierde, dicen, bueno, hay que vivir así y mientras vayamos por ahí y hagamos, vamos a estar bien, pero si no perdemos la salvación, hay muerte, ¿sí? Y no se puede vivir así. Y ahí nomás uno se va a dar cuenta que no puede, ¿sí? Un poquito de andar, se va a dar cuenta que no se puede vivir de acuerdo a la ley, ¿sí? Pero bueno, el vínculo era ilustrado con eso, ¿sí? Con un matrimonio donde se estaba sujeto de por vida, ¿sí? Bien. La única forma de satisfacer la ley o justicia divina es terminar con el pecado a través de Cristo, ¿sí? Bueno, eso decíamos recién ha sucedido. Dios nos ve perfecto a través de ese filtro que es la sangre de Jesucristo, ¿sí? Bien. Pero está ese problema, ¿sí? Ya con todo eso que hemos visto, nosotros seguimos pecando. Y es lo que dijimos, eso nos frustra, dado que no queremos, que sabemos que somos hijos de Dios y su Espíritu obra en nosotros, ¿sí? Bien. Nosotros acá podemos ver, ¿sí? El mismo ejemplo que hemos leído acá del apóstol Pablo, ¿sí? Algunos discuten si Pablo está hablando en sentido figurado, si está hablando de antes de ser creyente, si está hablando de otro. No tiene sentido. Acá Pablo está dando su propio ejemplo, ¿no?
Y algunos dicen, bueno, esto pasó antes que el apóstol se convirtiera al Señor. Él dice, yo era fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible. Bueno, tenía ahí, ¿no?, una ley, y tenía unos títulos tremendos del apóstol, ¿no? Pero bueno, en realidad él puede estar hablando tranquilamente de su experiencia del momento, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros a veces nos han vendido una imagen que no es. ¿Sí? Yo cuando era chico iba a la iglesia y veía a esos hermanos, una presencia así imponente, ¿no?, de traje, vos lo veías, pura sonrisa, todo perfecto. Y decía, bueno, estos hermanos no deben decir una mala palabra, no debe haber una pelea en la casa, no debe haber nada malo, deben ser perfectos. Porque esa hora que estábamos ahí en la iglesia era perfecto, ¿no? Y yo miraba a mi vida, miraba a mi casa, digo, bueno, nosotros peleamos entre los hermanos, discutimos, decimos cosas, hacemos de todo. Nosotros somos un desastre, decía yo. Y no. Nosotros seríamos un desastre, pero ellos también. Lo que pasa es que en la iglesia fingimos todo, ¿no? Acá nadie viene a hacer un berrinche, acá nadie dice una mala palabra, acá nadie... Está todo bien, ¿sí? Ahora el apóstol está diciendo, no, yo hice el bien que quiero hacer, no lo puedo hacer. Y encuentro una ley que mi mente dice, esto es lo bueno, pero hay una ley que me lleva a hacer lo malo. Y es el apóstol Pablo que lo está diciendo, ¿no? Con todo el palmarés que tiene él y todo lo que uno lee y todo lo que hizo, él dice, no. Y entonces nosotros tenemos que ser por un lado así de sinceros, ¿no? Pero él nos está diciendo para que no haya frustración. Hasta el último día de nuestra vida vamos a tener que luchar con el pecado, ¿sí? Eso está establecido. La diferencia es lo que nosotros obtengamos ahí, la actitud, ¿sí? Si nosotros renegamos y decimos, bueno, yo me dedico a pecar y no me importa si a Dios no le gusta y no me importa nada, ¿sí? Y ahí me va a ir mal, ¿sí? Ahora, si yo cometo un pecado, bueno, dan estas dos naturalezas, ¿no? La naturaleza vieja que ya traíamos de antes y la naturaleza nueva, ¿sí? Que no domine en nosotros la naturaleza vieja, pero vamos a seguir, ¿sí? Hasta el día que el Señor nos lleve. Bien. Bueno, eso ya lo dijimos, pero dice así que lleguemos a preguntarnos, ¿soy salvo verdaderamente? Y si no entendemos eso, por supuesto, puede hasta sumirnos en la depresión. Nosotros no entendemos lo que pasa y decimos, escucha, yo renuncié al pecado, yo recibí a Cristo y dije tal cosa, o me enojé con mi familia y le dije unas barbaridades, o no sé, lo que sea, lo que ustedes quieran poner, ¿sí? Bien. Bueno, una de las cosas, yo lo quise ilustrar así, ¿no? Es que nosotros ahora estamos en la luz, ¿sí? Antes estábamos en las tinieblas, donde no se ve nada, ¿sí? Había una ilustración de un hombre que se estaba pintando una casa, y entonces dice que a medida que pasaban las horas en la tarde, le iba viendo que le quedaba cada vez mejor, ¿no? Y mirá, le queda espectacular la casa, ¿no? Se fue y volvió al otro día y vio que no le había quedado tan espectacular. Dice que lo que había pasado era que a medida que pasaban las horas bajaba la luz del sol y él veía cada vez menos. Entonces cada vez le quedaba mejor la casa, ¿no? Pero era lo que le faltaba, era luz, ¿sí? Después cuando vino en la mañana se dio cuenta. Una de las causas es eso. Nosotros vivíamos en tinieblas, ¿sí? Usted fíjese en el mundo si a ellos les importa ofender a Dios. Si alguna cosa que ellos van a hacer, dice, ¿esto ofenderá a Dios o no? No importa, ¿sí? Entonces, si ellos tienen que mentirle a un amigo, le mienten. Si tienen que decir alguna cosa que saben que ofende a Dios, alguna, ¿cómo es que dicen por ahí, no? Que Maradona es Dios, que Messi es Dios, ¿no? Que Dios es argentino. Bueno, ¿cuántas blasfemias dicen sin pararse un momentito a preguntar, ¿esto ofenderá a Dios? Es un modo de vida, no tienen luz, ¿sí? Nosotros cuando estamos en el mundo es lo mismo, ¿sí? El mundo es el adulterio, la fornicación, la borrachera, están bien vistos, no están siquiera condenados. La gente se ha bloqueado de tal manera que ya lo ve como algo bueno, o sea, bloquean eso de decir esto está mal, pero están todo el tiempo diciendo no importa, como ya no llegan a pensar y eso está mal, ¿sí? No tienen luz y muchas cosas ni siquiera deben saber que son ofensivas a Dios. Ahora, cuando nosotros conocemos a Cristo
y pasamos al reino de la luz, muchas cosas que antes eran prácticas habituales y comunes las entramos a ver como malas. Tenemos un poco más de luz y eso es lo que hace que veamos más, ¿sí? Lo que antes no veíamos, ¿sí? Por eso es lo que explicábamos, que existen dos naturalezas. La naturaleza de Adán, ¿sí? Esa naturaleza no quiere obedecer a Dios, se rebela contra Dios y odia obedecer a Dios. Es nuestra naturaleza original. Y ya lo explicamos alguna vez, por eso Adán pecó, ¿sí? Por eso tomó del árbol. No es que Dios lo puso ahí para que él pecara. Dios ya sabía que Adán iba a pecar y que todos nosotros, porque está en nuestra naturaleza, ¿sí? Y si Adán no hubiera tenido el árbol ese, de alguna otra manera hubiera desobedecido. Solamente que no hubiera quedado quizás claro que estaba pecando, ¿no? Y no hubiera sido Adán, hubiera sido Caín, Abel o cualquiera, ¿no? Pero yo creo que no podía pasar de Adán porque ya está en su naturaleza, ¿no? Nosotros tenemos esa naturaleza, ¿sí? Inclinada al pecado, inclinada a escaparse de Dios, a rebelarse, siempre vamos para allá, ¿no? Y está la otra naturaleza, la nueva vida en Cristo, que es lo que decimos recién, hace ver como malo e indeseable lo que antes codiciábamos como verdadera vida, ¿sí? Vos tenés que vivir la vida, sos joven, salí, emborrachate, ese es el concepto, lo que yo escuchaba cuando era adolescente, mis compañeros, ¿sí? Trabajaban toda la semana, juntaban una platita para irse el sábado, el domingo, o el sábado sería, comprarse ropa, para ir a tomar, para ir a los boliches, para ir a quedar casi tirado en una cuneta. Esa era la vida, la joda, ¿no? Esa era la vida, la verdadera vida, lo que había que vivir cuando se era joven, porque también le dicen después de esta no hay otra, y toda la muletilla esa todo el tiempo, ¿sí? Y eso era la verdadera vida, lo que había, ¿sí? Después se terminaba todo. Y ahora nosotros tenemos una perspectiva completamente distinta. Esta vida es el primer escaloncito, ¿no? El tranjito de la puerta para pasar a la vida eterna, la verdadera vida, ¿no? Bueno, y eso, ¿no? Una prueba de la nueva vida en Cristo es que antes nos inquietaba el pecado y no nos interesaba agradar a Dios. Y la prueba ahora es eso, ahora nos interesa agradar a Dios. Y nos molesta, nos duele el pecado, ¿sí? Bueno, ahí entonces, algún efecto de esta situación. A veces no entendemos porque Dios no nos hizo perfectos ya en el momento que nos entregamos a Él, ¿sí? Bueno, eso me lleva a aferrarme a Cristo y a buscarlo cada día, ¿sí? Eso es verdad. Si yo quiero santificar mi vida, si quiero agradar a Dios, cada día me tengo que acercar a Él. Impensable decir que voy a santificar mi vida si no me dedico a absolutamente nada a las cosas del Señor, ¿sí? Nada de música cristiana, nada de leer un versículo, nada de orar. Es imposible que yo pueda santificar mi vida, ¿sí? Bueno, tener una visión equilibrada de mí, del mundo y de la vida, ¿sí? Es lo que estamos diciendo ahora, ¿sí? Porque tenemos una visión distinta, ¿sí? Sabemos lo que nos conocemos a nosotros mismos ahora, ¿sí? Sabemos que en nuestra naturaleza no mora el bien, ¿sí? Eso de que nosotros podemos cumplir y agradar a Dios, tenemos que entender que no lo podemos hacer, sino a través de Cristo. Bueno, adorar a Dios por su plan y su paciencia. Nosotros nos vemos a nosotros lo que somos y vemos que a pesar de todo Dios sigue trabajando en nuestra vida. Eso tiene que ser un motivo para adorarle al Señor, ¿sí? El Señor quiere, insiste en hacer algo bueno con nuestra vida, a pesar de nosotros, ¿sí? Bueno, ahí puse el caso de los 10 leprosos de Lucas 17, ¿no? ¿Se acuerdan de los 10 leprosos que vinieron de lejos, le dijeron al Señor que los salvara? Y el Señor de lejos le dijo, sí, vayan, muéstrense a los sacerdotes y van a ser salvos, van a ser limpios de la lepra. Y entonces, mientras iban, todos fueron sanados. Dice, de esos 10, volvió uno solo, que creo que era samaritano, a dar gracias al Señor. Y el Señor dice, no hubo quien volviera, sino solamente este. Bueno, tal vez nosotros seríamos como esos 9 samaritanos. Si el Señor nos hubiera hecho perfectos el primer día que creímos en Él, probablemente nosotros, aliviados de nuestra carga y ya sintiéndonos bien, ¿sí?, no hubiéramos vuelto más al Señor, ¿sí? Es probable, ¿no? Entonces,
un poco es eso también, ¿sí? Nosotros seguimos este proceso y Dios tiene un propósito que se va a revelar en la eternidad al saber por qué, ¿sí? Nosotros quedamos en este mundo y luchamos y sufrimos, y cometimos errores y le pedimos perdón al Señor y seguimos avanzando, ¿no? El Señor sabrá, ya lo veremos en su totalidad. Y lo otro que nos lleva es anhelar la venida del Señor, ¿sí? Nosotros debemos anhelar eso, decir, bueno, si el Señor viniera hoy, yo ya no le ofendo nunca más al Señor. Si el Señor viniera hoy, chao esta vieja naturaleza. Estaría en su presencia libre de toda preocupación y de toda carga, ¿sí? Se acaban todas las preocupaciones materiales, de salud y también de esto, decir, bueno, puedo llegar a desagradar al Señor en esto o en aquello, ¿sí? Entonces por eso nosotros anhelamos también la venida del Señor, ¿sí? Bueno, ¿qué pasará con alguien que intenta cumplir las demandas divinas por sí mismo? ¿Sí? Pregúntese eso. El caso es Israel. Nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Vemos que Israel fue sometido a la ley y toda la historia de Israel es el fracaso de ese intento de cumplir con la ley, ¿sí? Nosotros, si uno ve el plan de la Biblia, puede ver eso, ¿no? Dios primero revela la naturaleza humana, como decíamos lo de Adán, que es un pecador, desobediente a Dios siempre, presenta la ley, sus demandas, ¿sí? Somete al ser humano a esa ley con la que va a ser juzgado el ser humano, y el ser humano fracasa, y si nosotros somos completamente sinceros y somos completamente leales, vamos a llegar a un momento de desesperación. Si yo no puedo cumplir con esto, necesito a alguien que me tire una soga, que me tire un salvavidas y que me saque, alguien que esté afuera. Vamos a decir, necesito un salvador, ¿sí? Y ya sabemos quién es. En la vida del creyente pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos el caso de Pablo, que ya lo vimos recién, ¿sí? Que ya lo leímos acá. Y bueno, y la pregunta esa, ¿cuál es el propósito de la ley? No sé si ya lo hemos aclarado, pero el propósito de la ley era ese, ¿sí? Dar a conocer las demandas de Dios y dejar expuesto lo que es el pecado y dejar expuesto que nosotros no podemos cumplir con esas demandas que Dios nos exige, ¿sí? Entonces, eso era otra cosa, pero vamos a terminar ahí, ¿sí? Entonces, el propósito de todo esto es que nosotros entendamos este secreto de la vida cristiana. No intentemos vivir la vida cristiana con nuestra propia fuerza. Intentemos someternos al Señor para que Él vaya puliéndonos y vaya santificándonos, ¿sí? Si no, nosotros vamos a estar como esa gente de Israel, ¿sí? Que todo el tiempo intentaba, como esa gente que conocemos, que todo el tiempo intenta obedecer a Dios, intenta agradar a Dios para darse cuenta que no puede, ¿sí? Y vamos a estar mucho tiempo quizás hasta que nosotros podamos aprenderlo. Bueno, ahí salía el caso del apóstol Pedro, lo tengo anotado acá, todo lo que él fracasó hasta que se encontró con el Señor le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Entonces dijo, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas. Y él se sometió a Dios y ahí empezó a hacer lo que él fue, ¿sí? Bien, algo que tenía yo anotado por acá, y con esto termino, ¿sí? Bueno, este proceso de santificación es un proceso que yo te puedo explicar, pero que solo Cristo te puede enseñar, ¿sí? Son cosas así, ¿no? En la vida, la experiencia propia, ¿sí? Pero nosotros quizás ya estemos en condiciones de nuestra experiencia sea suficiente para decir, bueno, yo he intentado obedecer a Dios, ya siendo creyente he intentado, ¿sí? Después más adelante vamos a ver que hay mucho legalismo y había en la iglesia gente que decía, te convertiste y sos salvo por la fe en Cristo, pero tenés que seguir viviendo, obedeciendo la ley, ¿sí? Ese es el legalismo. Pero nosotros ya con la experiencia que tenemos en nuestra vida de creyentes, podemos decir, bueno, está visto que yo no puedo con mi propia fuerza obedecer lo que Dios dice, ¿no?
El caso es que para eso vino Cristo, si no, no hubiera venido, ¿sí? El caso es que para eso Dios ha puesto el Espíritu Santo en nuestra vida a nuestro favor. Si no hiciera falta, no estaría, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos que saberlo, ¿sí? Como experiencia. Pero bueno, yo de esto lo digo, como les digo, yo se los puedo decir, pero es una experiencia que es un proceso en nuestra vida. Pero bueno, que nosotros a partir de hoy empecemos a pensar en esto y a decir, bueno, ¿en qué parte estoy parado? ¿Lo entiendo o no lo entiendo? Y orar al Señor que nos dé una visión clara en eso, ¿sí? Entonces empezar a cambiar nuestra forma de ver y decir, bueno, nos vamos a someter al Señor y vamos a depender absolutamente de Él para que Él sea el que haga la transformación, ¿sí? Bueno, yo voy a dejar acá. Yo quería hacerlo más participativo, no me ha salido, ¿sí? Vamos a ver el jueves que viene, ¿sí?